Esta es nuestra presentación del descubrimiento de la base de datos, hoja de cálculo y programación. ¿Qué son las hojas de cálculo? Las hojas de cálculo son herramientas y manipulatos. Se componen de filas y columnas que forman celdas donde se pueden ingresar información alfanumérica. ¿Cómo se usan las hojas de cálculo? Las hojas de cálculo son programas que permiten realizar cálculos, organizar datos, graficar y compartir información. Se utilizan en muchas tareas, en muchas áreas de trabajo y en la vida personal. ¿Cuándo utilicé una hoja de cálculo? Las hojas de cálculo se utilizan para realizar cálculos matemáticos, financieros y de análisis de información. También se pueden emplear para organizar datos y crear gráficas. ¿Por qué utilizar las hojas de cálculo? Algunas de las razones por las que se utilizan las hojas de cálculo son realizar cálculos, almacenar y organizar datos, crear gráficos, procesar datos, evitar errores y crear plantillas. Las hojas de cálculo se pueden utilizar en una gran variedad de tareas como la gestión de información financiera, el análisis de inventario y la creación de listas de comprobación. ¿Qué es la base de datos? Una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacenan de manera estructurada y se pueden consultar y manipular utilizando lenguaje de programación. ¿Cómo se utiliza la base de datos? La base de datos nos sirve en la vida cotidiana de muchas maneras. La base de datos relacionales, las bases de datos no relacionales, las bases de datos bibliográficas, las bases de datos de texto completo y las bases de datos de directorios. ¿Cuándo utilizar la base de datos? Funciona mediante un sistema de administración de base de datos, almacenar y recuperar datos de manera eficiente, proporcionar accesos controlados a los datos, realizar consultas y análisis de los datos, automatizar procesos y tareas. ¿Por qué utilizar la base de datos? La base de datos se utilizan para almacenar y organizar información de manera ordenada, lo que facilita su búsqueda y recuperación, como es el almacenar la información, preservar la información y acceder a la información. ¿Qué es la programación? La programación es el proceso de crear programas o aplicaciones para computadoras mediante la escritura de instrucciones para que la máquina pueda entender y ejecutar. ¿Cómo se utiliza la programación? La programación es un conjunto de instrucciones que permiten a una computadora realizar tareas específicas. Se utiliza para crear aplicaciones, sitios web, juegos y otras soluciones que facilitan la vida cotidiana. Los pasos de programar son definir el problema u objetivo, seleccionar el lenguaje de programación, crear un plan o algoritmo, traducir el algoritmo a código, recuperar el código para depurar el código para corregir errores, probar el software y realizar mantenimiento continuo. ¿Cuándo se utiliza la programación? La programación se utiliza para crear aplicaciones, sitios web, juegos y soluciones que faciliten la vida cotidiana. ¿Por qué se utiliza la programación? La programación es el proceso de crear instrucciones para que una computadora ejecute programas, aplicaciones y sistemas. Se utiliza para crear soluciones que faciliten la vida cotidiana como aplicaciones, sitios web, videojuegos y más. La programación es importante porque permite modernizar las operaciones de las organizaciones, adoptar nuevas tecnologías, resolver problemas, automatizar tareas, transmitir ideas, innovaciones y soluciones tecnológicas, desde las redes sociales hasta los algoritmos que eliminan los motores que alimentan los motores de búsqueda, todo se basa en código. Y pues eso sería todo, profe, de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.